Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Tanto tiempo de que no teníamos un vivo, que no estábamos hablando personalmente. La verdad, los extrañé muchísimo y me alegra que hoy podamos estar charlando nuevamente en vivo con un economista de aquellos que nos ha informado de todo lo que iba a pasar antes, y hoy es un día ideal para preguntarnos lo que puede pasar después, ¿no? En cuanto a las reservas, en cuanto a la imagen, en cuanto a lo que pasa con Argentina, que es un defolteador serial. Bueno, indudablemente estamos tratando de salir de un barco o no, o estamos aumentando el agujero. ¿Podremos salir? ¿Podremos tener la posibilidad de que este barco no se hunda y nos lleve a todos al fondo del mar? A todos no, algunos sí, otros no. Bueno, todo eso es lo que nos puede traer problemas. Así que la realidad es que desde acá ya estoy saludando a mi gran amigo Diego Giacomini, economista, que en realidad nos debería poner en autos de lo que pasa con esta crisis y si esto es una salida o no, con todos los rumores que hay, con una ministra viniendo de Nueva York y que prácticamente le esperan en Ezeiza y le dicen que no va más, con un ministro que se fue por Twitter, con un presidente que se confunde Catamarca con Nicaragua, con un muchacho, con una casta que se aumenta los sueldos mucho más que la actividad privada que mantiene esa casta, con una lucha con el campo que es el que nos puede dar algún tipo de salida de esta locura que tenemos los argentinos de no tener dólares permanentemente y de ser una parte de los que producimos y que necesitamos además para producir. Bueno, ese es el problema que hay. Estamos esperando la conexión de Diego para poder charlar con él y preguntarle, entre tantas otras cosas, del Banco Central, de la paridad dólar billete argentino, cómo estos cambios, por qué la bonanza del día de hoy, que es una bonanza media rara, y puede significar mucho. Acá lo tenemos a Diego, así que vamos a poder charlar con él en extenso y me va a poder ayudar a desmenuzar esto. Diego, mi querido amigo Diego Giacomini, te veo muy bien, estás listo para la maratón, estamos anda, terminando el training para tu maratón. Estoy Y en hoy eso. y me imagino y te deseo suerte, y además hoy deseaba fervientemente hablar con vos luego de los videos que nos has mandado, como siempre tan gentil con respecto a los análisis y tan veraz con respecto a los análisis. Y empecemos a desmenuzar un poquito de, digamos, esta locura colectiva que desarrolla un ministerio que se va, una que asume, otra que se va a Nueva York, está hablando de la deuda, vuelve y casi como Guzmán se va, y ahora tole que no sé si estará confirmado o no, de Sergio Massa como ministro, hiperministro de Economía. Contame un poco tu análisis. Bueno, primero, yo lo que quiero voy a intentar empezar de lo más importante a después a los detalles. Dale. Primero, yo a tu audiencia le quiero explicar que Argentina tiene un problema económico, no tiene un problema
político. Y es muy fácil de ver. A ver, los problemas económicos fueron los que hicieron que antes que terminara el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner tuviera que poner un cepo. Y Sí, Cristina ganó en primera vuelta porque había enviudado, ¿ok? Y sí, le dio lástima a la sociedad. Segundo, los problemas económicos son los que hicieron que en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se perdieran, aún con un cepo, 42.000 millones de reservas punta a punta, y el PBI per cápita en la tendencia cayera a lo largo de los 4 años de mandato con cada vez más inflación. Tan profundo eran los problemas económicos que pasó lo increíble, que el peronismo perdió a Mauricio Macri. Pasó ni lo que Macri había imaginado en sus sueños, si alguien se lo decía a Franco Macri se hubiera reído no lo a creía. carcajadas. Sí, no lo creía. Pasó que Macri se transformaba en presidente. A ver, es como, y le ganara al peronismo. Macri, es como que Platense le ganara la final de la Champions League al Real Madrid. Claro. ¿Okay? Eso fue gracias a los problemas económicos. Macri asume con todo el apoyo internacional. Tanto es así que el mundo le pone un fangote de dinero, y son los problemas económicos los que hacen que el gobierno de Macri sea un fracaso desde el momento inicial hasta el último segundo. Tan grandes eran los problemas económicos, pero la gente ya se olvida, pero en el gobierno de Macri también había dos bandos y se iban peleando. Por un lado estaban los Marquitos Peña, y por el otro estaban los Sturzenegger, y si uno hablaba con Marcos Peña, Prat Gay o Duhovne, le echaban toda la culpa a Sturzenegger, y si uno hablaba con Sturzenegger decía que la careteaba, pero en el fondo era, yo no puedo hacer nada porque está el otro lado, etcétera, etcétera. Tanto es así que los problemas económicos eran tan grandes que Mauricio Macri tuvo que una Argentina que no tenía deuda con el FMI debido a problemas económicos. Macri tuvo que pasar de endeudamiento cero con el fondo al rescate del fondo más grande de la historia, por 57.000 millones, porque por problemas económicos, si no hacía eso, no llegaba hasta el borde de la piscina, se ahogaba y no terminaba el mandato. Siguieron acumulándose problemas económicos sobre problemas económicos. A todo esto, este relato empieza con el dólar a 3 y hoy en día el dólar aumentó 100 veces, está a 300. Claro, ¿Okay? y este mes que viene estaríamos festejando ese famoso despelote Macri-Fernández, donde Fernández nos dijo ese lunes que el dólar a 60 pesos estaba bien. 3 años. Y es más, 3 años. La inflación contra diciembre del 2001, de la salida de la convertibilidad, acumula más de 15.000. ¿Okay? Contra diciembre del 2003 acumula 11.500. A ver, sigo avanzando. Los económicos son tan grandes que Alberto Fernández tiene que hacer lo mismo que Macri. Un peronista tiene que hacer lo mismo que Macri. Tiene que reestructurar la deuda con el fondo, patearla para adelante, tomar 6.800 millones de dólares del fondo nuevos, frescos, porque si no, tampoco llega al borde de la piscina y se ahoga en la mitad y no termina el mandato en tiempo y en forma. Los problemas económicos son tan grandes que así como hicieron que Mauricio Macri se convirtiera en el primer presidente de la democracia moderna en no ser reelecto, o sea, en perder las elecciones presentándose a ser reelecto, fue el primero de la historia. Eso lo hicieron los problemas económicos. Ahora, estos problemas económicos muy probablemente hagan que este sea el primer gobierno peronista que en la democracia moderna no termine su mandato en tiempo y en forma y no es sacado por ningún gobierno militar. O sea, por suerte no hay Libertadora, ni hay Videla y Macera. Se va a tener que ir por los problemas económicos, si es que se va. A ver, entonces,
está claro el primer diagnóstico. Los problemas son económicos. Si los problemas son económicos y no podemos esperar, ni creer, ni estar convencidos que los problemas son políticos, porque ahí ya empezamos a tener un mal diagnóstico, y si tenemos un mal diagnóstico, la enfermedad se va a agravar, va a ser peor. Ahora bien, vos introdujiste el programa hablando de lo que está pasando en la realidad de hoy. Sí. Vos fijate, es el juego de las sillas. Rotan de silla en silla los actores del juego, los actores secundarios del juego son echados, pero los más responsables, los peores, son los que quedan y rotan en los altos puestos. Dicho esto, Argentina, el sector privado, ¿qué es lo que importa? Porque el sector privado es lo que importa. El sector privado es el que produce, genera... Es el que mantiene, claro. Exacto. ¿Qué tiene que esperar para adelante? ¿Qué puede hacer Massa? A ver, cuchillo de doble filo y muy afilado, porque no asumió, no hizo nada, y el riesgo país bajó de 2.900 a 2.500, y el dólar libre, redondeando, bajó de 3.40 a 305. O sea, un 10%. ¿Cuál es tu lectura de eso, incluir el crecimiento de los bonos argentinos, que son monos basura en Estados Unidos? Que el mercado está tan desahuciado con la salud argentina, tiene tan en claro que Argentina es un enfermo terminal en estadio 4 por metástasis por todos lados, ya no cree en la ciencia y quiere creer en los milagros. Entonces, cualquier luz apuesta a los milagros. Ah, bueno, entonces dice, uy, se va Batakis y viene este. Bueno, entonces, y peor que Batakis no va a ser. Y la realidad, entonces, forma expectativas positivas, recompra los bonos. Algunos dicen, no, va a venir Massa, entonces va a subir la tasa de interés, entonces, y va a bajar el dólar. Entonces vienen y traen algunos dólares de contado con liqui, porque los traen y preparándose para entrar a la tasa de interés. Y es la historia de siempre. Yo lo que creo es que puede pasar. Puede pasar que el dólar estaba regalado. Fundamentos monetarios en esencia y macroeconómicos en general. Ahora el dólar sigue estando barato, dando los fundamentos monetarios y los macroeconómicos. Ahora bien, este gobierno, ¿por qué es muy peligroso lo que está sucediendo? Porque no tiene mucho más conejos en la galera. Esta es la bala de plata final. Después de esto no hay nada. Entonces, el mercado quiere creer en milagros. El dólar con contado con liqui, baja el contado con liqui, recompra algunos bonos, el riesgo país baja de 2.900 a 2.500. Ahora, imagínense qué puede llegar a pasar si asume, pasa el tiempo, no anuncia nada concreto, no anuncia reformas estructurales, ni toma medidas drásticas de fondo como podría ser, no sé, hipotetizo, devaluar el tipo de cambio oficial fuerte, subir la tasa de interés y tomar otras medidas alrededor de esto que sería el corazón. Reformas estructurales no basta. ¿Qué va a pasar? Yo creo que según lo que haga, lo que puede hacer es ponerle un freno al derrotero monetario que estábamos teniendo, circunstancial y momentáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar por un tiempo va a quedar a donde está. Sí. ¿Okay? Más sí, o menos. La inflación se va a acelerar, después va a seguir muy alta, pero más bajo donde se aceleró, y la va a empezar a bajar. Y yo creo que la puede llegar a empezar a bajar a un piso más alto del anterior piso. O sea, si antes te la bajaban, para que se entienda, de 5 a 3, ahora te la bajan de 8 de 8 a 5. No, a 5, de 8 a 5, de 8 a 4 y medio. Está de, claro. De acá a 2 o 3 meses vista.
Ahora, ¿qué sucede? Y esto es lo interesante. Vos pensás que en Argentina, esto es un termómetro muy interesante. Según la UCA, en Argentina, de cada 10 trabajadores registrados, entre 3 y 4 son pobres, ¿no? Entonces, ¿esto qué te está diciendo? Esto te está diciendo que el principal problema de Argentina es monetario. Porque si es pobre el que tiene un buen trabajo, o un trabajo más o menos promedio normal, agárrate Catalina, hablando mal y pronto. ¿Esto qué quiere decir? Analicemos. Massa asume, yo creo que Massa puede hacer algo, va a tratar de cumplir con el FMI, pero no es lo más relevante, porque ¿cómo se cumple con el FMI? Te va a subir tarifas, le va a pasar plata a los gobernadores, y los gobernadores le van a pasar menos plata a los intendentes, con lo cual, ¿eso en qué redunda? Que probablemente los intendentes y la legislatura hasta aumenten las tasas Claro, de las municipalidades y las para provincias equilibrar. aumenten los impuestos provinciales, ¿no? Sí, sí, para Entonces, equilibrar. en definitiva, lo vamos a pagar nosotros con suba de tarifa, lo vamos a pagar nosotros con alguna suba impositiva. Entonces el apretón sigue sobre nosotros. Ahora bien, vos pensá esto. Argentina tiene un gran exceso, un gran desequilibrio monetario. Sí, Para que lo entienda tu público, muy sencillo. Lo que habían emitido, con lo que había emitido Guzmán hasta mayo, Argentina iba a una inflación del 80% en la punta de diciembre. Concretamente, para julio la inflación va a rondar el 8%. Con una inflación del 8%, la inflación interanual de junio, que está en 64, salta a 72. claro. Entonces, ¿por qué digo estos dos numeritos? Para que ustedes se den cuenta que la inflación iba a 80 con lo que había hecho Guzmán hasta mayo. Sí, Ahora bien, Guzmán en mayo emitió 1 billón de pesos, que es el 25% de la base monetaria. ¿Ok? Emitió 350.000 para financiar al Tesoro y 650.000 para mantener los bonos. Perfecto, y se fue. Vino Batakis. Batakis estuvo otro mes redondeando, casi, ni llegó. casi, casi. Casi. Batakis haber emitido aproximadamente 800.000 millones de pesos, 0.8. ¿Qué quiere decir? Que en los 2 meses, junio, julio, aproximadamente se emitió el 40% de la cantidad de dinero físico que hay en la economía, la base monetaria. Entonces, lo que se emitió en el pasado terminó de hacer efecto. Algo no comenzó a hacer efecto. Lo que se acaba de emitir y lo que se está emitiendo Claro, va a hacer efecto a lo largo del tiempo. empezó a hacer efecto. Y después, el que venga va a seguir emitiendo, tenga la camiseta que tenga. Llámese Massa o tenga cualquier otro nombre. Entonces, ¿qué quiero decir? El horizonte monetario en la película de la tendencia de largo plazo del 2022, 2023, inclusive principio del 2024, está hipotecado. ¿Qué quiere decir esto? Mirá, yo creo que vamos a una inflación, están pavimentando la ruta, inflación hacia los 3 dígitos. La tocaremos. Si Massa hace todo bien, esa inflación que tal vez toque los 3 dígitos, después la podrá bajar a 60, en el mejor de los escenarios. Sí, claro, claro, claro. Ya. Y cuando lo haya bajado a eso, y él le sale todo bien, va a empezar el rock and roll de vuelta y va a ir a un techo más alto. Entonces, en la tendencia de la película de mediano plazo y largo plazo, el problema se va a ir agravando, aún haciendo las cosas lo mejor que pueda. Vos ¿Entiendes? de cualquier manera no pensás que hay un pequeño o una pequeña incidencia política de este desmadre político dentro del desastre económico que tenemos.
A Digo, por la yo, incertidumbre que genera en la gente el cómo está viviendo, ¿no? la política es como el dinero, Ujú. como la política monetaria, la emisión monetaria. El dinero tiene la capacidad de hacer el mal, tiene la capacidad de hacer el bien. La política, lo mismo. A ver, yo no creo que Massa vaya a solucionar nada en serio. Lo que sí, tal vez haga menos daño que Batakis, si la dejáramos mucho tiempo. Claro. Nada más que eso, ¿se entiende? Pero ¿cuál es la idoneidad de Batakis o de Massa o de Guzmán? Últimamente, que estamos, digamos, hemos transitado un montón de tiempo a lo largo, si vos querés, de los últimos 20, 25 años, donde las políticas, digamos, los economistas cambiaron, las cabezas cambiaron, pero la política económica no cambió nunca. ¿O me Bueno, equivoco? esto es muy interesante. Claro, el principal problema, que yo como lo identifico, es económico, pero Claro, yo siempre, viste que yo insisto mucho que hay muy pocos economistas que marcan su análisis económico sí. debajo de la filosofía política y ética. Porque entonces, como no lo encuadran debajo de todo eso, hacen análisis erróneos y en consecuencia llegan a malos diagnósticos A diagnósticos erróneos. y peores conclusiones. Vos diste en la tecla. El principal problema económico de Argentina. El principal problema económico de Argentina y que Massa lo va a sufrir y va a alimentar los problemas debajo de la alfombra, es lo que técnicamente se llama, y déjamelo 5 minutos explicar con un Sí, ejemplo, sí, sí. política monetaria endógena. Te lo traduzco. Sí, ¿Qué quiere decir la política monetaria endógena? Que lo que se emite, ya sea de base monetaria o del ELIC y pases, no lo decide autónomamente por propia voluntad el Banco Central, claro. sino que es determinado por factores externos, exógenos. Entonces, ¿y qué es lo que determina cuánto emite del ELIC, de pases y de monetaria, que después determina la inflación y la suba del dólar? Sencillo, te lo contesto. Lo que lo determina es el clima, ya vas a entender por qué, el clima, el hambre de los cerdos chinos, la Reserva Federal de Estados Unidos emitiendo dólares e inflando los precios internacionales. Concretamente, ¿por qué digo que lo determina el hambre de los cerdos chinos y la Fed? Muy sencillo. Porque lo que sucede es que cuanto mayores toneladas de soja se liquiden, cuanto mayor sea el precio de la soja, que depende de los cerdos chinos, cuantos haya, la demanda, y depende de la emisión monetaria de la Fed, me parece que voy a sacar, me dicen que... Se te escucha medio mal, sí, se escucha medio cortado. A ver. Te quedaste congelado, Diego. ¿Me ¿Me escuchás? escuchan? Ahora perfecto. Te habías quedado Sí, se te escucha congelado perfecto. y se te escuchaba medio cortado. Estabas hablando del hambre. Sí, por eso me saqué los el auriculares clima, estos, porque sí, leí está que bien. la gente acotaba. Le estaba prestando Exacto. atención. Entonces, El clima, el hambre de los cerdos y la FED. Ok. ¿y por qué pasa esto? Muy sencillo. Porque los burócratas de carne y hueso del Estado pretenden que los dólares sean suyos. Usan su poder político para apropiarse de los dólares ajenos y así ser ellos quienes administran los dólares que traen los exportadores y se los dan a sus amigos, a sus sectores productivos amigos y a su vez hacen negociados ellos y engordan sus propias billeteras. ¿Y dónde se ve esto? En que obligan a que
hay cepo y obligan sobre todo que los exportadores tengan que vender sí o sí los dólares adentro del Banco Central. Entonces, ¿por qué la política es endógena? Porque, vamos a los ejemplos. Ejemplo 1, números sencillos para que el público lo entienda. Sí. La soja vale $100, el tipo de cambio es 1. Y viene un exportador y trae una tonelada. Está obligado a traerlo al Banco Central. Sí. Lo trae al Banco Central, le da los $100, el Banco Central, ¿qué hace? Se lo tiene que comprar. Tipo Sí. de cambio 1, le da la maquinita, tic, 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 100. emite 100 pesos, guarda los $100 de reserva y entrega los 100 pesos. Cuando mira los 100 pesos en el mercado dice, uy, qué barbaridad, esto me va a generar inflación. Y voy a sacar la Absorbe. mitad. Absorbe. Y absorbe, saca 50 pesos y mete 50 del ELIC. Listo. ¿Qué pasa? Los $100 que estaban en el activo, o sea, tiene 50 del ELIC, 50 de pases en el pasivo y 100 de reserva. 100 de reserva. En el activo. ¿Pero qué sucede? Las 100 de reservas las tiene que utilizar o para pagar deuda del Estado, o para vendérselo a los importadores, o para vendérselo a los ahorristas. Por lo cual, el activo se suma y queda el pasivo. Se quiebra el balance, porque aumenta el pasivo y el activo no. Al quebrarse el balance del Banco Central, aumentan las expectativas de devaluación, aumentan las expectativas de inflación y termina siendo la profecía autocumplida. Perfecto. Vamos al segundo ejemplo. Ahora, por arte de magia, la soja vale $500. No 100. Tipo de cambio 1. Listo. Viene el sojero con la tonelada. La liquida obligatoriamente en el Banco Central. El Banco Central le tiene que comprar los $500. Los $500 desde ya. Al tipo Emite. de cambio 1, ¿qué hace? Emite. Imprime los 500 pesos. Sí. Le da los 500 pesos y agarra los $100. Listo. Cuando ve los 500 pesos del mercado, agarra y dice, uy, esto me va a traer inflación. Te quedaste congelado, Diego. ¿Qué haces? Ahora sí. Dale, dale. Tengo que sacar la mitad. Saca 250 pesos y mete 250 del ELIC. Los $100 se los da a los importadores, a los ahorristas y paga deuda. A los ahorristas, sí. Ejemplo 1. Pasivo 100, activo 0. Ejemplo 2. Pasivo 500, activo 0. Ejemplo 3. Hay muy buen clima. Entonces, no hay una tonelada de soja, hay 2 toneladas de soja. Viene el sojero y liquida las 2 toneladas. Hasta $500 son 2 toneladas, el Banco Central tiene que imprimir. Emitir. Los 1.000 pesos. Listo. Imprime los 1.000 pesos. Agarra los dólares. Perfecto. Se da vuelta. Los usa. ¿Y qué pasó? Activo 0, pasivo ahora 1.000. El pasivo, que son los billetes y moneda físicos, la base monetaria, más la ULELIC y pases, en este ejemplo, esa cantidad que pasó de ser emitida de 100, 50 y 50, 500, 250 y 250 y 1.000, claro, 500 y 500. 500 de base monetaria, nunca la decidió el Banco Central. Es producto de que el clima hizo que haya más toneladas, es producto de que la soja aumentó porque hay más demanda de parte de los chinos porque tienen más cerdos, o porque la Fed imprimió y subió el precio de los commodities. Como podés ver, la quebradura del balance del Banco Central fue generada por todos factores externos al Banco Central. Y ¿Okay? eso para el que te escucha es que la autonomía del Banco Central es una mentira. No decide nada el Banco Central. Ahora, pero ¿de quién es la culpa de que no decida nada? Igual voy a agregar una cosita. No te hablé de la tasa de interés de las LELIC. La tasa de interés no, claro. también es endógena. ¿Qué quiere decir? Que y más pases, la tasa tiene que aumentar, porque si vos tenés que
recolocar 100 de LELIC te cuesta menos que si tenés que colocar 250 o si tenés que colocar 500. Con lo cual, a medida que hay más, endógenamente sube la tasa automáticamente y cada vez se quiebra más el balance. Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto no es otro que los políticos queriendo hacer sus negocios con los dólares ajenos. Porque ¿cómo se soluciona este problema? Este problema se soluciona muy fácil, diciéndole al exportador, vos no tenés que pasar más por el Banco Central. Vos traés tus exportaciones y se las vendés a Giacomini, que es importador. Se las vendés a Raúl Olivera Rendo, que es ahorrista. Se los vendés a todos tus oyentes, que son ahorristas importadores. Entonces, se los compran y venden entre ellos y el Banco Central no tiene que imprimir nada. Ahora, ¿por qué no sucede esto? Porque si esto fuera así, que es libertad de capitales, los políticos dejan ser dueños y administradores de los dólares ajenos y no pueden tener ni poder político, lo ven disminuido, y tampoco pueden hacer negociados ni negocios con sus amigos. Tienen su poder económico disminuido. Y ahora bien, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó con Duhalde en enero del 2002. Esto ya tiene más de 20 años. O sea, salimos de la convertibilidad y se empezó a obligar a los exportadores a pasar por el Banco Central. Ahora bien, si vos me preguntás a mí, cuando vos haces el tipo de cambio de cobertura técnico del Banco Central. O sea, vos está muy interesante. Hoy vos estuviste en un estudio que nos lo brindaste amablemente, que está muy interesante. Comentalo. Exacto. Mira, vos agarrás la foto de hoy del balance del Banco Central y el tipo de cambio de cobertura técnico, ¿qué es? Agarrar todo lo que debe el Banco Central, que son los pasivos monetarios relevantes, que te lo acabo de decir. Son la base monetaria, las LELIC, los PASE, los NOTALIC, que son los instrumentos cuasi fiscales que devengan tasa de interés, y dividirlos por las reservas de verdad que tiene, que son las reservas. Exacto. Cuando vos dividís eso y haces esa cuentita, que para que lo entienda la gente, viene a ser el dólar de convertibilidad bien hecho. Sí, exacto. Que en Argentina tiene sentido. ¿Por qué? Porque si vos obligás a los exportadores a pasar por el Banco Central, que son quienes consiguen los dólares, y entonces todos los dólares los tiene el Banco Central, y nosotros los argentinos ahorramos en dólares, no en peso, los argentinos hacemos la cuenta, actuamos y formamos expectativas mirando cuántos dólares hay en la economía. Porque nuestro ahorro, que es en dólares, no es otra cosa que nuestra capacidad de consumo. Nuestra moneda de cambio, claro. Nuestra moneda de cambio. Bueno, el tipo de cambio da 3.360. ¿Ok? Vos me vas a decir... Que es todos los pasivos del Banco Central contra las reservas que netas. tienen. Netas, de verdad. Eso sería dolarizar la economía. Eso sería, una convertibilidad. Una convertibilidad, ok. Una convertibilidad. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ¿y este numerito es estrafalario? Sí, Giacomini, es estrafalario. Sí, no, es estrafalario. Ahora, yo no te estoy diciendo que la economía y el tipo de cambio va a ir a ese número, que te aclaro que hace un mes era 1.700, 1.600 y moneda. Ahora, hagamos un ejercicio. Pregunta, este numerito, ¿cuánto era a final del gobierno de Macri? Al final del gobierno de Macri, este numerito también era estrafalario. Era 287. Y el dólar cotizaba a 60. Yo a final del 2019 te decía, el dólar de cobertura técnico que emerge del balance del central es 287, vos me ibas a decir, Giacomini, anda frichurro. Es una locura. Y yo te iba a decir, mirá, no te estoy diciendo que va a ir a eso, pero es un termómetro
un indicador. Es un de dato hacia dónde técnico. y cómo Es un se va a dato mover la técnico. economía a futuro. Bueno, Exacto. pasaron 2 años y 8 meses y ese numerito quedó en el pasado, ya lo rebasamos. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. si el dólar de 1.600 de hace un mes o de 3.000 y monedas ahora, si aparecen estos numeritos parecidos a eso en el próximo gobierno, en algún momento, no nos tenemos que escandalizar, porque los tenemos adelante nuestro. Ahora bien, esto lo unimos con Massa. ¿Por qué lo unimos con Massa? Lo unimos con Massa porque ahora están desesperados por conseguir dólares y hacen cuentitas y dicen, che, si logramos que nos liquiden del asilo bolsa, invento, 3.000, 4.500, 6.000, 7.500 millones de dólares. Bueno, perfecto, Massa. Imagínate que te los traen todos. Ahora, si te los traen todos y vos los seguís obligando a pasar por el Banco Central, vos, Massa, vas a emitir más LELIQ y vas a emitir más pases. Claro. Y vas a emitir más base monetaria. Entonces, tu pregunta, por más que Massa logre detener la suba del dólar por un tiempito, por más que la inflación siga subiendo y después Massa la logre desacelerar, subyacentemente debajo de la alfombra, los problemas monetarios van a seguir agrandándose, porque esta problemática que yo estoy describiendo va a seguir su curso. A Massa le importa, 3 rabanitos le importa. ¿Por qué? Porque Massa lo que debe estar pensando desde su egoísmo individual, que no lo critico, de su carrera política, que cuando tomo nota que es política institucional y es a costa nuestra y en contra nuestra, ahí me empiezo a molestar, pero pensando desde su egoísmo, él dice, esta es mi oportunidad, porque si yo logro estabilizar más o menos las cosas que parecían que se iban al demonio, y encima tengo la suerte que se me ponga Macri de contrincante, tal vez tengo la oportunidad de cumplir el sueño de mi vida y ser presidente. Entonces, él va por eso. Que se agranden los problemas debajo de la alfombra y que le estalle a él más adelante. Dice, uy, mira lo que está diciendo Giacomini. Seguramente tiene razón, pero ya me ocuparé más adelante y veré qué chanchullo hago mientras tanto. ¿No? Y no le preocupa. Hace lo mismo que Alberto, hace lo mismo que Macri, hace lo mismo que antes Cristina y Kicillof, pateando problemas, agrandando para el próximo gobierno. Hacia más adelante. El problema es que la factura la pagamos nosotros, no la pagan ellos. Siempre la paga el sector privado. Claro. Entonces, si Massa es exitoso, porque Massa no va a hacer reformas estructurales. No, ahora en 2022-2023. Si Massa es exitoso, va a ser exitoso hipotecando el futuro del sector privado, complicándoselo en el horizonte de mediano y largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, sí, totalmente. Tengamos todo presente que si esto en algún momento mejora, va a ser solamente circunstancial y a expensa de un futuro más difícil en el mediano y largo plazo. No hay otra alternativa. Claro, exactamente. No hay alternativa que hacer el ajuste que vienen postergando para que lo haga el que sigue. Y a ver... haciendo siempre lo mismo. Mira, yo te voy a decir cuál va a ser el ajuste. El ajuste de Massa te lo estoy cantando. Se va a ahorrar un par de ministerios porque el Ministerio de Economía estaba desmembrado en 5 y él logró acumular el poder y entonces no es porque él dijo es bueno bajar ministerios porque no saca otro ministerio, no, los únicos que ahorró es los que le dan poder a él, nada más. Después, poder de manejo de plata. Jubilaciones. Poder de manejo de plata. Exactamente. Ok. En términos reales, seguramente en la película de medio plano, por más que capaz hay algún bono circunstancial en algún momento,
va a haber ajuste de tarifas, Sí. va a haber ajuste de subsidios económicos, ya todos arriba nuestro. O sea, el ajuste va a estar, como estuvo Exacto, y lo siempre. vamos a pagar nosotros. Sí, claro. Claro. Nosotros vamos a pagar el ajuste, y el ajuste que pagamos nosotros va a ser un ajuste que nos va a doler mucho, pero en términos monetarios y macroeconómicos va a ser insignificante en el sentido de si sirve para arreglar los problemas en serio. Los Claro. problemas en serio van a seguir su curso y agrandándose, aún con nosotros haciendo ajuste. O sea, es el peor de los universos para el sector privado. Ay, Dios, Diego. ¿Vos Sí, la tenés verdad. claro que esto que Sí. está pasando hoy es simplemente para salvar el pellejo de los burócratas de carne y hueso que están en el Poder Ejecutivo Nacional? No, no me cabe duda. No me Y para cabe tener duda. chance de a ver si no salen por la ventana. Sí, Nadie también. está pensando en la gente del sector privado. Nadie. No, nadie. Bueno, pero eso no es nuevo de que no piensen en el sector privado. Parece que el sector privado es el malo de la película y no se dan cuenta que es el que le da el funcionamiento para que el dinero pase por ellos se mantengan, se aumenten los salarios y no tengan ningún problema. Hablamos de la clase política por un lado, la sindical por el otro, los empresarios prendarios por el otro. No hablemos solamente de una clase, porque hay muchas privilegiadas a costa del asalariado, Mirá, de todo nivel, ¿no? lo que acabo de decir me da pie para explicar qué es la verdadera definición del liberalismo. Dale. El liberalismo es la lucha contra el poder político centralizado, el poder económico concentrado y moralmente asociado al poder político, o sea, los Sí. empresarios, Claro. respetando siempre los derechos naturales del individuo, que son siempre innegociables e irrenunciables, que no son otra cosa que la libertad, la propiedad privada y la vida. Esta es la verdadera definición del liberalismo, porque ¿qué sucede? Ahí vos entendés, por un lado, que el liberalismo, primero y antes que nada, es una cosmovisión del ser humano que Claro. respeta la acción del ser humano y sus derechos fundamentales, la interacción y la asociación del ser humano en libertad entre ellos. Pero para que eso pueda ser una verdad, una realidad, tiene que ir contra el poder político centralizado y el poder económico concentrado, porque esos dos elementos, asociados inmoralmente entre sí, son los que sojuzgan al individuo Claro. como nosotros. Al individuo como nosotros, ni más ni menos. ¿Se entiende? ¿Vos? Por eso Sí. esa definición que andan repitiendo, una definición berreta, como si fuera un manta cuasi religioso, que en realidad no dice nada. ¿Se entiende? ¿Cuál? Hablo la de Venegas Lynch. Sí, El respeto sí. irrestricto del proyecto de vida, nada, dice. Nada realmente que muestre lo que es el liberalismo plantado contra el poder. Porque el liberalismo nació plantándose contra el poder político centralizado y concentrado de aquel momento, que eran los reyes absolutistas con sus señores feudales que los rodeaban. Claro, ni más ni En menos. esencia, parece que mucho no ha cambiado la situación. Se ha complicado. No, claro, si vos traspolás a los personajes y es como mirando al futuro, tenés los mismos personajes donde no hay reinados, pero sí hay reinados de poder y hay reinados de manejo y hay porosidad de manos, ¿no? O sea, realmente la cosa está por ahí y estamos destruyendo un país que de afuera se ve maravilloso, de afuera se ve totalmente maravilloso. Y adentro no pueden entender los de afuera hacia adentro cómo podemos hacer pelota este país con todo lo que tiene. Exactamente, pero a ver, es muy sencillo. El problema es nosotros, la gente, ¿no? Porque... ¿Por qué nos no quedamos tan quietos? A ver, no te olvides nunca que hasta la dictadura más pintada, o sea, el tirano que luce más arrollador, en el fondo, siempre su poder político
y además asociándose inmoralmente el poder económico que concentra con sus empresarios, siempre en el fondo es porque la gente se lo cede, Claro. se lo da. Hay obediencia. Ahí me gustó más. Se lo cede, se lo da. A esto quería llegar, hay obediencia. Claro, claro. La obediencia, y esto es filosofía, la obediencia solamente en el corto y en el mediano plazo puede ser por miedo. La obediencia más efectiva, o sea, que es más obediente y se mantiene durante más tiempo, es cuando el que obedece lo hace con creencia. Y si es con creencia cuasi religiosa, es todavía más obediente. Entonces, ¿qué quiero decir? El problema es que acá la gente está adoctrinada en la religión del Estado, en sus profetas, que son los políticos, y en sus mandamientos, que son las políticas públicas. De hecho, yo no espero nada de Massa. El problema es que la gente espere o piense que su vida va a estar mejor si viene Massa y hace algo para que esté mejor. Y eso no va a ocurrir nunca. Claro, claro. No va a ocurrir nunca. Entonces, ¿y a dónde se ve? En lo que vos me decís, Raúl, la gente es muy obediente. En otros países, con un cuarto de esto. Sí, desde ya. Y vos date cuenta que en lo único que se ponen de acuerdo Boca y River, o sea, todos y juntos por el cargo. Sí. Es lo único que se ponen de acuerdo. Los dos como un mantra te dicen, no, lo más importante de todo es entregar el poder y respetar las instituciones, la democracia, llegar al 10 de diciembre. La gente no produce con el calendario institucional. La gente no ahorra, no trabaja, no se asocia, no come con el calendario institucional. ¿Por qué lo defienden todos tanto? Porque es un negocio. Es un Porque negocio. si no se respeta ese calendario institucional, los que salen eyectados son ellos. Claro. Entonces ahí están todos del mismo lado, que es el lado de ellos contra el nuestro. Fue el famoso 2001 con que se vayan todos y después ninguno de ellos se fueron, se quedaron todos. Se quedaron todos. La próxima vez, y acá apelo a lo que acabamos de decir vos, dejemos de ser tan obedientes, porque a ver si dejamos de ser tan obedientes y logramos que esto se termine de una vez y cambie en serio algún día. No va a cambiar de la mano de los políticos institucionales con la regla del sistema y desde adentro del sistema. Porque los sistemas tienen una arquitectura institucional. Esto se aprende de filosofía política y de ahí a la ética. Tienen una arquitectura institucional y de esa arquitectura institucional deviene un esquema de incentivos. Claro. El primer objetivo es proteger al sistema. Que el sistema no pueda ser cambiado desde adentro y después de protegerlo, tiene como segundo objetivo darle anabólicos, o hacerlo crecer, propagarlo, intensificarlo, agrandarlo. ¿Y qué es agrandar el sistema político? Que haya poder político más centralizado, poder económico más concentrado. Ahora, Luis XVI, que era muy rico, muy poderoso y tenía una mega corte, vino después de Luis XV, vino después de Luis XIV, de Luis XIII. Comenzó siendo un rey pobre, 200, 300, 400 años antes. Tenía un esquema institucional que da unos incentivos que fue haciendo que el rey fuera cada vez más poderoso, la corte cada vez más grande, más rica, y la gente viviendo cada vez peor. Acá es lo mismo. Los políticos cada vez tienen más poder político centralizado, tienen cada vez más poder económico concentrado, asociados con los empresarios prebendarios, y ahí tiene que entrar la lucha del liberalismo. ¿Y eso qué hace? Esa pesa nuestra, ¿dónde se ve? Eso se ve en más gasto público,
más presión tributaria, mayores alícuotas impositivas, mayor base imponible, menor seguridad, impuesto menor justicia, mayor deuda. Del otro lado, eso se transforma en lo que vos decís. menor cultura, menor justicia, menor todos seguridad. Todos los servicios públicos condenados a ser cada vez peor. A ser un fracaso. Peor justicia, peor seguridad, los servicios sociales que no tendrían que estar jamás, pero están en manos del Estado, peor educación, peor salud. El que piensa que esto se cambia de adentro es alguien que no sabe nada de filosofía política, de sistema político económico. O se hace el tonto y saca tajada. Eso estaría a otro costado. ¿No? Diego, o sea, con vos sabés que no se me acaban los tiempos, lamentablemente, porque cuanto más hablamos, más nos ponemos de acuerdo, más pensamos, y por supuesto, yo te tengo que agradecer muchísimo que hayas pensado tanto y lo hayas expresado tanto. La gente te quiere mucho. Les estoy avisando a todos los que preguntaron, esto queda grabado en Instagram, sube a YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las aplicaciones que ustedes puedan volver a escuchar a Diego, que la verdad es un catedrático de la hostia, como se diría en España, ¿verdad? Y además con la sencillez que tenés vos y con la calidad humana que tenés vos. Esto lo tengo que decir para que la gente lo escuche, porque a pesar de eso te lo digo personalmente siempre. Ya lo sé. Es así. Siempre. Sos una gran persona y sos un gran tipo, sos un gran pensador y un gran analista. Muchas gracias. La gente a veces se niega a ver lo que tiene adelante. Yo hace 10 días, está ahora en Twitter, lo pusieron, dije, Batakis tiene el boleto ya picado. Y me decían, ¿cómo Diego se asumió hace 10 días? Lo tiene picado, vas a ver, no dura nada. Y pasó. Sí, bueno, ojo, ojalá a mí o a vos nos critiquen por mirar un poquito más al fondo de la olla y saber lo que está pasando, ¿no? Porque si todos tuviéramos esa posible visión, quizás también no seríamos tan sumisos y tan entregados a lo que los demás hacen. Porque sí, también vos dijiste en su momento, toda la trayectoria del dólar, vos la venís avisando, no es de hoy. Yo la vengo avisando. La gente... Hace rato. Que me parece, sugiero que a la gente es útil. La gente tiene una tendencia a escuchar, cuando escucha a alguien que dice algo muy diferente al promedio, los seres humanos generalmente tenemos la tendencia a decir, uy, este loco. Sí. Cuando ahí hay que apretar el freno, y cuando alguien dice algo que está alejado del promedio, prestarle atención y analizarlo en frío. En general, sí, es así. O varias se puede llevar sorpresa, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Yo tuve la suerte de tener la sorpresa de conocerte. Un así placer que a mí conocernos. Tu te programa doy siempre entrevistas fabulosas. Gracias, gracias. Y yo realmente me siento muy bien con vos, charlando, y creo que eso el público nos lo agradece. A los dos, porque primero, te escuchan hablar todo lo que vos querés decir y cómo lo querés decir. Y yo no te interrumpo porque realmente aprendo, y al aprender entiendo que todos los televidentes aprenden conmigo, y eso te lo agradezco. Así que, nuevamente un agradecimiento, suerte en la maratón, suerte en las predicciones como siempre, y seguí mandando esos trabajos espectaculares que nos ilustran tanto, y me encanta leerlos y escucharte. Un abrazo muy grande, Diego, buenas noches, y gracias por brindarnos este tiempo y esta clase magistral. Gracias a vos y gracias a tu producción, que siempre es un lujo tu producción, la quiero mucho. Gracias, gracias por todo, te estamos mandando el link, y a toda la gente que sepa que te van a poder volver a escuchar, porque es un lujo escucharlo y desmenuzarlo a Diego Giacomini. Pueden mirar mi página de internet. También, perfecto. www.diegogiacomini.com.ar. Tengo artículos a la venta, tengo la consultoría, tengo todos los programas de Economía al Cuadrado subidos, tengo todas mis notas de los últimos 3 años. Pueden chequear que siempre digo lo mismo y no cambio. Sí, vos, la diferencia es que vos sí resistís las grabaciones. Muchos de los que estamos hablando no las resisten. Gracias, Diego.
Buenas noches Un para vos y abrazo tu familia. un saludo a Y toda tu gracias. audiencia. Gracias por estar ahí a todos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Nos Pasame el vemos link. pronto. Bye, bye. Chau, chau.